como les comentaba, hemos conversado algunos casos clínicos, nos hemos ayudado, me han aportado muchos comentarios, David, Juan Carlos, gracias por la apertura siempre. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que ha sido la experiencia en mi hospital sobre esta técnica que creo que está bastante emergente actualmente y me parece muy pertinente en Latinoamérica, porque lamentablemente los sistemas de salud pública en Latinoamérica son deficientes y eso hace que los centros como el hospital donde trabajo pues tengamos esta incidencia alta de volúmenes tumorales tipo bulky, muy grandes, que no son tributarios de hacer tratamientos de CBRT y que generalmente no respondían a técnicas paliativas como 30 Graves en 10 fracciones o 20 en 5. Entonces creo que esto tiene una pertinencia importante para nosotros, ¿sí? Vamos a ver esto. Ok, entonces el hospital donde trabajo se encuentra en Quito. Tenemos un Radixact X9, 2 TrueBeam, un Unique y un simulador propio en el departamento. Ahora, cuando comenzamos nosotros a hacer el upgrade tecnológico en Ecuador, en Quito, podríamos decir que estamos acá. Hemos hecho un paso bastante, pues, la parte administrativa del hospital ha hecho un esfuerzo importante por tratar de estar a la par de centros a nivel internacional. La versatilidad de poder elegir en qué plataforma tecnológica podemos tratar, si es con BIMAT o es terapia helicoidal, es importante. Podemos darnos cuenta en dosimetrías cuando un paciente puede ser beneficiado de este tipo de plataformas tecnológicas, y creo que una de las partes que está ligada a nuestra especialidad es la parte tecnológica, pero no solo eso, la parte humana, el entrenamiento, tratar de, como les decía a mi jefe, tratar de salir de la zona de confort, de pasar del 30 en 10, del 20 en 5 en tumores que sabemos que no va a responder bien. Creo que es lo importante y para eso se necesita tiempo, entrenamiento, estar ahí picando y picando. Entonces, esta creo que es la frase más importante para poder nuevamente encontrar la pertinencia del tema. Estos tumores muy voluminosos, sabemos que la mayoría no van a ir bien con tratamientos estándar cuando no se puede hacer SBRT, y hoy tenemos en la técnica Lattice una opción. No creo que es para todos los pacientes, pero si encontramos los candidatos, creo que podemos beneficiar a los pacientes mucho, sobre todo en términos de calidad de vida, como van a ver en los casos que presento, y algunos pacientes que están en remisión. Si es que no hubiesen recibido este tratamiento, creo que tal vez su supervivencia hubiera sido muy, muy corta. Ahora, creo que también es bueno ir homogeneizando los términos, porque en realidad los términos de Lattice, el grid, los mini beams, flash radiotherapy son términos que a veces se mezclan, pero creo que es importante estas reuniones para poder conversarlos, discutir con los colegas. Creo que de hecho en la revisión que hace Shang, ya en el 2016 se hablaba de un término en general de este tipo de técnicas, que es la radioterapia espacialmente fraccionada. Esa sería la técnica en general, y luego hay maneras de hacer este tipo de SFRT, ¿sí? Acá nada más les traigo esta diapositiva para poder indicarles cuál sería el concepto en general. La idea es pasar del paradigma de irradiar con un volumen o una dosis más bien homogénea a todo este tumor grande, no hacer eso, sino más bien hacer dosis muy, muy altas en ciertos puntos dentro del tumor, ¿sí? Si nosotros hacemos un perfil de dosis, como nos presenta el autor aquí, vemos que se va a generar este tipo de perfil de dosis, donde vamos a llamar acá el pico de dosis, y este es el valle. Y muchas veces, o lo que nosotros pensábamos cuando comenzamos a hacer esto hace 2 años, es que lo más importante es esto. Como vamos a ver en la radiobiología de la técnica, tan importante es el pico de dosis como el valle, porque aquí es donde vamos a activar el sistema inmunológico. Entonces, esta es una diapositiva que trata de un tipo de radioterapia espacialmente fraccionada, ¿sí? Esta es una de las diapositivas que presentan para poder ver cómo funciona la SBRT-PATI, que es básicamente hacer una dosis muy, muy, muy alta, ¿sí? En áreas de hipoxia del tumor, para poder generar todo el estímulo que vamos a verlo en el siguiente video.
Entonces, este video fue presentado por Gu y por Amendola en un entrenamiento de Lattice y me parece muy visual para poder entender. Sabemos que el microambiente tumoral, que sería esto, es heterogéneo. Hay áreas hipoxémicas, normosémicas, que determinan mayor o menor radiosensibilidad. Si nosotros podemos tratar de forma distinta estas áreas que tienen menos o más oxígeno, es donde ahí vamos a actuar con este tipo de técnicas. Claro, aquí está el tumor, esto sería como metastatiza. Si nosotros hacemos dosis altas en las áreas de hipoxemia, que son las áreas radioresistentes, se van a inducir ceramidas, ¿sí? Aparte de eso, se van a exponer antígenos tumorales y eso es lo que desencadena todo el efecto de la Lattice radioterapia. Estas ceramidas lo que hacen es viajar a la parte de los vasos de los capilares, y las ceramidas lo que hacen es inducir muerte de las células endoteliales. Es decir, que vamos a tener un ataque a las células, al endotelio, a través de una acción indirecta del tratamiento de radioterapia, de la Lattice radioterapia. Entonces, otra de las ventajas es que el momento que se exponen los antígenos tumorales, va a haber un llamamiento, una llamada, un call del sistema inmunológico, sobre todo con linfocitos T, ¿sí? CD4, CD8, para inducir muerte celular. Todo esta cascada inmunológica, ¿sí? Es lo que determina el efecto abscopal que a veces están reportados con esta técnica. Este daño a la vasculatura por las ceramidas, ¿sí? Es lo que nos permite ir entendiendo un poco cómo se comporta o cuál sería el principio de la técnica. Ahora, les había dicho que si bien este es el nombre en general, hay algunos términos. La charla de hoy va a estar enfocado a estos dos son, tienen el mismo concepto, pero son algo distintos. Acá cambian la tasa de dosis, hacen una dosis muy alta, y estos son haces muy pequeñitos que no los vamos a conversar hoy, pero sí estos dos. Entonces, una diapositiva nada más para poder ver cómo ha evolucionado y qué pasaba antes y cómo estamos ahora con este tipo de técnicas. Hace más de 100 años ya se había tratado de plantear este tipo de dosis diferencial dentro del tumor, no ser una dosis homogénea, y esto ya pasaba en 1900, donde Kohler comienza ya a ver con terapia superficial con ortovoltaje, utilizar un grid, ¿sí? Que en principio fue de acero, luego fue de cerroben, de aluminio, sobre todo de cerroben y aluminio, para poder dar una sola dosis de entre 10 a 20 grays, que solo iba a entrar al tumor por donde están los orificios. Y en las partes que están protegidas, pues no se iba a tener dosis. Así comenzó el concepto de esto. Luego, ya para 1990, con los aceleradores lineales y con tratamientos de alta energía, pues se comenzó a hacer este tipo por 1990, y este es el autor que más comienza a publicar, a utilizar este grid que se colocaba dentro en el cabezal del acelerador lineal para poder generar lo que pasaba antes. Ya luego, este tipo de terapia se la denomina grid, y ese es el nombre cómo nació la técnica. Ahora, con los equipos ya mucho más avanzados, lo que se hace es lo mismo que si este grid, hacerlo con los MLC o mediante BMAT o tomoterapia. Es decir, que nosotros podríamos comentar que hay una terapia grid que comenzó de esta manera, un grid 2D. ¿Por qué 2D? Porque básicamente se hacía un solo campo con esto, o máximo 2 campos opuestos, y finalmente tenemos el grid basado en MLC, en tomoterapia o BMAT. Si se dan cuenta, otra cosa importante es que el momento que nosotros hablamos de grid therapy, la distribución de dosis son como lápices, ¿sí? A ningún momento estamos hablando de esferas, de vértices tumorales aún. Es decir, que hasta más o menos 2000, más o menos yo diría hasta el 2000, no había el término Lattice, ¿no es cierto? Ahora, finalmente, este es un estudio de este autor, donde pues contrastó hacer este tipo de grid therapy con la tomoterapia versus sería este tratamiento versus este tratamiento. Entonces, este es un estudio cuasi experimental, por decirlo, porque solamente es en dosimetría, no se trataron los pacientes, no es que se trató pacientes en un brazo con esto y con esto, nada más en dosimetría se comparó, y claro, hubo unas importantes diferencias, sobre todo en el aporte de
de dosis bajas en una técnica versus la otra, y una de las conclusiones es que el grid basado en tomoterapia pues mejoró la conformidad y también mejoró el aporte de dosis baja en los tumores en el paciente donde estaba haciendo el ataque. Claro, hay que recalcar de forma importante es que no estamos comparando un MLC grid versus una tomoterapia grid. Estaban comparando tomoterapia grid versus este tipo de tratamiento de acá. Interesante hubiera sido hacerlo esto versus esto, pero en todo caso, ese es el resultado. Ahora, ¿cuándo grid therapy pasa a ser lattice therapy? Wu en 2019 planteó este paradigma de renovarlo. Es decir, ya no vamos a hacer estos haces tipo lápiz, ¿no es cierto? Esto hacían hasta con MSI, esto se hecho con la malla que les había comentado. Como 2D, dos campos opuestos. El problema de esto es que hay aporte de dosis alta en tejidos sanos, en piel. Entonces, ese era un problema. Lo que hizo Wu es tratar de no hacer la disposición como lápiz, sino más bien crear unas esferas dentro del tumor. Y esto es lo que pues, se denomina ahora lattice radiotherapy. Se basa todo lo que hizo Wu, lo que hizo Wu es basado pues en la eficacia, porque ya habían reportes de grid therapy, no es tan nuevo esto, pero la manera en que se hace ha ido cambiando. Pero los reportes de tumores voluminosos han sido muy buenos, y basado en eso es que este autor comienza a hacer el planteamiento de lattice radiotherapy, y pues, claro, los avances en tecnología, cómo se entrega el tratamiento, es fenomenal, por eso es que se puede hacer ahora esto. Tratar de hacer lo que hacían antes con las mallas, colimar con MLC o mediante BIMAT o terapia helicoidal, hacer que fotones conjuguen para crear un vértice intratumoral, se lo puede pues con acceso tecnológico. Ahora, si nosotros vemos en una como historia de pasado, presente y futuro, por así decirlo, podríamos ver cómo la terapia de ortovoltaje, que es el grid therapy, es el inicio de esta técnica, y luego, mediante plataformas tecnológicas más sofisticadas, donde está incluida tomoterapia, pues tenemos que este tratamiento se lo puede hacer con tomoterapia de manera distinta y con un nombre distinto también. Y luego el paso a futuro, que ya no es tan futuro porque hay estudios, si bien son desde el punto de vista de investigación translacional aún, pero ya estamos viendo resultados de mini-beam y de flash radiotherapy. Ahora comienza la presentación de los casos clínicos. Los dos primeros casos es donde voy a ahondar un poquito más. Finalmente hay unos 3 o 4 donde están nada más las fotografías, pero podemos explicarlo. Si tienen alguna pregunta y se puede responder, pues encantado. La idea es pues tratar de compartir la experiencia, cómo pasó todo esto. Más o menos ya en el 2020 hicimos la adquisición de tomoterapia, que era el primer equipo que tuvimos en disposición para poder hacer tecnologías avanzadas en radioterapia. Y pues vino el COVID, fue complejo, todo el tipo de acercamiento, entrenamiento que lo hicimos fue vía telemática, sí, creo que tuvimos uno en sitio, pero creo que la experiencia fue bastante buena. En todo caso, este caso que les presento es de una paciente femenina de 62 años y su diagnóstico era un sarcoma del estroma endometrial. Ahora esta paciente para julio de 2019 fue operada y el histopatológico es esto, es un tumor grande inicialmente de 17 por 15 por 11 centímetros con todas las características histológicas que tienen acá. Además de esto había compromiso pues del parametrio, también estaba comprometido la serosa. Finalmente este de aquí, así es como fue estadiado en el hospital exterior, es un hospital en principio del Ministerio de Salud Pública de mi país. Entonces con esto pues recibió adyuvancia con quimioterapia, con este esquema, no respondió bien. Más o menos para 3 meses luego de haber hecho la cirugía ya hubo una recidiva en el muñón vaginal y con esto fue sometida a una segunda cirugía la paciente. Para noviembre del 2019 se hace una cirugía de citorreducción, este es el histopatológico, ¿de acuerdo? Era tumor, era una recidiva, la misma histología. Y con esto la paciente pasó a quimioterapia de segunda línea. Pasa a quimioterapia de segunda línea y ya en enero del 2020, es decir, 3 meses después, tuvo nuevamente una recidiva del muñón vaginal. Es decir, una paciente, un tumor, un sarcoma del estroma endometrial muy agresivo,
¿no es cierto?, operada por 2 ocasiones, con 2 líneas de quimioterapia, que seguía apareciendo el tumor y seguía apareciendo. Entonces, con eso es enviada para la radioterapia. Cuando le envían a la radioterapia, le envían en una hoja de transferencia con un tumor que en la hoja decía de 2 por 3 centímetros. Al examen ginecológico, evidentemente, no era un tumor de 2 por 3 centímetros, básicamente parecía un útero nuevamente, este tumor muy voluminoso. Y pues tenemos acá, esta sería la tomografía inicial de este sarcoma, esta sería la resonancia en corte axial y el corte sagital de la tomografía inicial. Un caso complejo porque sabemos que este tumor, que más o menos mide 12 por 15 centímetros, hacerle 30 en 10, lo más probable es que no responda a nada, más va a tener proctitis, cistitis. Hacerle un tratamiento en adyuvante a una paciente que ya tiene 2 cirugías previas, una paciente con 2 cirugías previas y con radioterapia, es bien complejo que haga un tratamiento quirúrgico. En todo caso, ahí es donde nació la duda en el departamento y vimos que era una opción de tratamiento este tipo de técnica. Ahora, lo que se hizo en la paciente es plantear un tratamiento en la tomoterapia, en el Radixac X9, y lo que voy a hacer es tratar de disgregar todo esto para poder ir entendiendo qué es lo que hicimos. Esta es una reconstrucción 3D de cómo pues, se definieron los vértices intratumorales. Acá en la fotografía de arriba vemos cómo esta sería la dosis que recibió la paciente o lo que nosotros queríamos conseguir para todo el PTB, que es una dosis homogénea. Y en este primer caso lo que hicimos es hacer un SIP, un refuerzo integrado de dosis a los vértices tumorales. Nuestro primer caso porque no empezamos con las dosis más altas, esa fue nuestra curva de aprendizaje, comenzamos con las dosis más bajas de hacer un SIP. Eso sí, trataban de tener una dosis muy alta al final de las 25 sesiones. Luego, vimos que ya en la tercera semana tuvimos que hacer una nueva TAC de simulación, una disminución muy importante del volumen tumoral, donde pues planteamos nuevamente hacer una dosis al PTB conocido y una dosis a un core interno a esta masa tumoral que había ya disminuido de forma importante. La idea o el tratamiento que se realizó con la paciente fue hacer 50.4 Grays sobre el PTB, sería acá, y un refuerzo integral de dosis hasta 75.9 con un esquema Lattice. El esquema Lattice, creo que con el que comenzamos, fue lo que hicimos tratar de replicar lo que hizo Amendola en este reporte de caso de un tumor pélvico también, y llegó más o menos a esta dosis. Claro, lo que hizo ella es los strips, lo que les había comentado como un grid therapy, y luego hizo un core interno. Nosotros hicimos vértices intratumorales y luego un core interno, a la dosis que fue reportado esto. Finalmente, si nosotros podemos hacer una evaluación en volumen de este tumor, de esta recidiva de sarcoma, podemos ver que pre-radioterapia había un volumen de 523 ml y post-radioterapia un volumen de 194 ml y una reducción del 74% del tumor. Entonces fue algo muy alentador para nosotros darle esta opción a la paciente, primero porque, pues claro, lo que significa que una paciente lleve una lesión tan grande en la pelvis con el riesgo de obstrucción, dolor y demás, lo habíamos solucionado ahora, es decir, la paciente estaba paliada y muy bien. Pero fuimos un poco más allá, vimos, si el tumor ya redujo tanto, en un tumor de 2, ahora sí de 2 centímetros, 2 por 3 centímetros, conversamos en junta con el cirujano, le explicamos que este tipo de respuesta no es lo habitual, que es un caso bastante particular, excepcional, para ver si la querían operar. Se reunieron con la paciente, conversaron de todos los riesgos de la cirugía y la paciente aceptó. La operan a la paciente el 8 de agosto, con una laparotomía y una resección de tumor pélvico, hicieron una colostomía, por todos los antecedentes que tuvo, fue imposible preservar la parte del tránsito intestinal, y el histopatológico es lo más importante. O sea, el efecto de este tipo de tratamiento fue completo, porque tuvimos una respuesta de casi del 80%, pero al histopatológico había una respuesta, es decir, una respuesta patológica completa, con células no viables y necrosis tipo extensa e isquémico, que es lo que habíamos comentado, que es lo que genera este tipo de tratamientos. Ahora, nos llamaba mucho la atención pues el volumen tumoral de este sarcoma y demás. Se complementó a la paciente con braquiterapia, con la dosis de fraccionamiento que pues, están viendo ahí. Y hace 2 semanas que tuvo el control la paciente, Guadalupe, le comenté que venía a compartir la experiencia. Estaba muy feliz de que otras pacientes
en estas características puedan beneficiarse de este tipo de tratamiento. Y está aquí, Guadalupe, 2 años después, todos los estudios son negativos para enfermedades, sigue en periodo de remisión. Ella, cuando conversamos, sabíamos que era un caso difícil y nada más pues me había comentado que quería verle graduarse a su hija. La hija ya se graduó, se casó, pues la tenemos acá, a Guadalupe, que está bastante bien. Este tipo de experiencia pues hizo que sigamos refinando la técnica, ¿sí? Tuve la oportunidad de compartir con médicos en Brasil, en el Hospital Real Portugués, cuál es la experiencia que tienen en la TIS. Hay cosas buenísimas que hacen en centros, creo que lo importante es socializarlo. Acá, por ejemplo, conversamos bastante de el tiempo que le toma al médico definir los vértices. Nosotros comenzamos con, por ponerse un ejemplo, un plan de dosis alta A, un B y un C. Es decir, que lo que antes nosotros demoramos haciendo 30 en 10, que son 15 a 20 minutos, ahora me demoraba 20 minutos, porque uno tiene que encontrar la distribución perfecta de los vértices intratumorales para poder tener el valle, para poder tener el pico, para no aportar toxicidad a la paciente. Entonces era trabajoso. Comentaba eso con Lucas y con el doctor Ernesto Sosler, y pues a ellos se les ocurrió hacer un fantoma digital, tener ya el grid con las esferas y nada más copiarlo a la tag de simulación, que es algo buenísimo. Ahora, también conversamos mucho con el Centro Internacional de Cáncer, con Víctor Caseros, nos dio una mano, ellos tienen bastante, también digo, experiencia en esto, para poder ver dosis y demás. Es muy, muy importante poder apoyarse. Bueno, este es otro caso, una mujer de 84 años, este es un melanoma irresecable. Acá ya comenzamos a subir las dosis de la TIS, ¿sí? Acá hicimos en el RAISAC X9 una dosis de la TIS de 12 grays, nada más, no fue con busto integrado. Y la idea es que luego de esta dosis de 12 grays a los vértices intratumorales, pues se haga un tratamiento paliativo de 30 grays en 10 fracciones con la dosis homogénea como la conocemos. Este tumor empezó con 84.5 cc. Esta es la planeación en el RAISAC X9, que la presento acá, un poco para disgregarlas. Esto es uno de los vértices que fue planteado en la paciente. Lo importante acá es la distribución de las dosis, no aportar toxicidad, ver el espaciamiento de los vértices y demás. En unos casos es fácil, otros es un poco complejo. Finalmente, esta es la dosis luego que recibió de los 30 grays en 10 fracciones. Y la respuesta que tuvo la paciente, este es el caso inicial. Claro, si lo ven, esto es un melanoma que pues primero aísla socialmente a la paciente, luego duele, está sangrando. Entonces, primero había un objetivo paliativo. El objetivo de Guadalupe, de la paciente anterior, de momento es curativo, está en remisión la paciente. Ahora, para hacer este tratamiento paliativo, finalmente la paciente respondió excelentemente. Tuvo una radiodermitis grado 1, no más, lo esperable con un tratamiento de los que hacemos, y hubo una reducción del 70% del tumor. Otro caso, una paciente de 74 años, diagnosticada de un cáncer de mama derecho, es un estadio de novo 4, con un carcinoma ductal infiltrante, grado 3, triple negativo. Entonces esta paciente pasó por algunas líneas de quimioterapia, como debutó metastásica, y lo que conversábamos, ¿no? Que muchas veces los pacientes son con quimio, y cuando ya está muy mal, a radioterapia. Entonces teníamos esto, la conocimos acá ya con este tumor fungado en la axila. Este tumor estaba generando primero dolor, segundo sangrado, tercero obstrucción a nivel del drenaje linfático axilar, lo que consecuentemente genera también linfedema, una calidad de vida pésima para la paciente. Tenía un volumen de 190 cc y pues si se dan cuenta fuimos aumentando la dosis. Si revisamos las dosis de GRID, el GRID Therapy comienza a ser dosis de entre 10 y 20 grays, de 10 a 20. Entonces, si uno se mantiene en esa dosis, pues de hecho ahí se habla todo este sistema de inmunomodulación, todo lo que habíamos comentado. Esta paciente recibe este tratamiento y este es durante el tratamiento, después de la primera semana de tratamiento, y esto es finalizando el tratamiento. Tuvimos una respuesta del 90%, el tumor que inicialmente medía 190 en volumen, 190 cc, acabó la radioterapia, 12 bases en 14.8 ml. Si se dan cuenta, la paciente ya puede hacer una abducción del brazo, antes no podía hacerlo,
Segundo, ya no hay sangrado. Tercero, el linfedema también mejoró ostensiblemente. Finalmente, y este es el último de los casos que acabó el tratamiento hace una semana, una paciente de 96 años, un carcinoma escamocelular, y el problema de esto es que esta paciente no tenía un buen apoyo familiar, no podía completar 30 sesiones, tampoco 25, 20, y una idea fue esto. Hubo una discusión en el comité de tumores ahí, porque, claro, decían, ¿para qué vas a hacer acaso un tumor isquémico, necrótico, si no te puede hacer las 60 sesiones, las 30, es muy probable que no te responda? Y la idea es, les propuse hacer también la técnica de la TIS acá. Se hizo esto, una fracción de 16 porque estaba muy cerca el ojo y por más que se colocaban los vértices de manera para que el aporte del 50% de dosis no dañe o no genere toxicidad, tuve que bajar la dosis, pero si estamos en 10 y 20 grays va bien. Entonces, luego de eso hizo 30 grays en 5 fracciones a día alterno y pues le fue muy bien. La foto es a una semana acabado la radioterapia, con una radiodermitis grado 1, una reducción clínica del 70%. Yo espero que eso en 4 o 6 semanas responda completamente y espero. Así que nos fue bastante bien con esta paciente en tratamiento paliativo, con objetivo paliativo. Creo que va a responder mucho más. Nada más eso, decirles que esta experiencia que tenemos en el departamento comienza en abril del 2020, a julio del 2022 tenemos ya 42 pacientes tratados en los dos tipos de la TIS que he comentado, uno con una plataforma y con la otra también. Estos son los sitios. La única paciente con la que comenzamos que hizo las dosis tipo CIP es esta que les comenté de Guadalupe. El resto ya vamos con dosis de 12 grays en adelante. Acá también tenemos pacientes tratados, hay un estudio publicado por Duricetti donde hacen la TIS SBRT, donde hacen todo en 5 sesiones y hacen un refuerzo integrado de dosis, más o menos son 12 grays por cada sesión a las esferas y al volumen, al PTB, son 20 grays. De esos tenemos unos 5 pacientes tratados, 5 a 8 pacientes tratados así. Ya para despedirme, invitarles acá, estamos compartiendo la experiencia y esta experiencia corta que tenemos, pero tratar de difundirla y invitarles a que conozcan la parte insular de mi país, Galápagos. Es un área que deben conocerla cuando puedan tiempo. Montón de fauna, flora, comida riquísima, así que les hago la invitación, el equipo humano que está siempre ayudándonos y pues nada más. Muchas gracias.